Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Efraín Zapata y esto es Ideas sobre Liderazgo, el espacio donde cada semana platicamos sobre todo lo que tiene que ver con liderazgo y compartimos contigo temas y prácticas que te ayudarán a ser un mejor líder cada día, tanto en tu vida personal como profesional. Bienvenido. Hoy vamos a hablar de un tema que no solo es fascinante, sino absolutamente urgente, la evolución del liderazgo en la era de la inteligencia artificial. Vivimos un momento de cambio profundo. Herramientas que hace años parecían cosa de ciencia ficción, hoy ya están presentes en nuestras reuniones, nuestras decisiones y en casi todos los procesos clave de las organizaciones. La inteligencia artificial está transformando la forma en que trabajamos y también nos obliga a replantear la forma en que lideramos. Y aquí surge una gran pregunta. ¿Qué lugar ocupa lo humano cuando las máquinas también piensan, sugieren y deciden? Este episodio no trata de explicar cómo funciona la tecnología, sino de reflexionar sobre lo que significa ser líder en un mundo donde la tecnología ya no es un apoyo, sino un actor más del equipo. Vamos a hablar de riesgos, de oportunidades y sobre todo de las habilidades humanas que harán la diferencia en los líderes del futuro. Así que si alguna vez te has preguntado cómo prepararte para lo que viene, qué debes fortalecer hoy para seguir siendo relevante mañana, o cómo encontrar el equilibrio entre innovación y conexión humana, quédate, este episodio es para ti. Y antes de comenzar, te invito a seguirnos en la plataforma donde nos estás escuchando, activar las notificaciones y recomendar ideas sobre liderazgo con tus colegas o en tus redes sociales. Esta es la mejor manera de ayudarnos a crecer esta comunidad y llegar así a más líderes como tú. Y ahora sí, arrancamos. Durante mucho tiempo creíamos que el liderazgo se asociaba con saber más que los demás. En las organizaciones tradicionales, el líder era quien tenía las respuestas, quien conocía el camino y decidía cómo y cuándo avanzar. Este modelo de liderazgo de conocimiento, aunque efectivo en contextos estables y jerárquicos, comenzó a transformarse con la complejidad del mundo moderno. Surgieron entonces modelos como el liderazgo directivo, enfocado en alcanzar resultados mediante la supervisión clara de tareas, y más adelante el liderazgo transformacional, que puso en el centro la inspiración, la visión compartida y la capacidad de movilizar el cambio. Cada etapa de esta evolución respondió a los desafíos de su tiempo. Sin embargo, hoy nos enfrentamos a un entorno completamente distinto, mucho más volátil, ambiguo y profundamente mediado por la tecnología. Lo que ayer era una ventaja, por ejemplo, saber más o tener todas las respuestas o dirigir con firmeza, hoy se convierte en una limitación si no se acompaña por flexibilidad, escucha y una mentalidad de aprendizaje continuo. Estamos viviendo entonces un cambio de paradigma. El líder que dirige desde la certeza al líder que guía desde la curiosidad. Ya no se trata de ser quien sabe más, sino de ser quien sabe mejor hacer preguntas, quien puede integrar distintos puntos de vista, quien puede facilitar procesos de aprendizaje colectivo y activar el talento de su equipo, incluyendo por supuesto a los sistemas de inteligencia artificial que nos acompañan. Este nuevo líder no es necesariamente el más inteligente ni el más experto del equipo. Es quien tiene la capacidad para articular saberes, para facilitar conversaciones valiosas y para tomar decisiones estratégicas a partir de múltiples fuentes de información, tanto humanas como tecnológicas. En otras palabras, es quien sabe potenciar el conocimiento, no monopolizarlo. En ese contexto, la IA no llega a sustituir al líder, sino a ampliar su campo de acción. Herramientas que antes eran impensables como asistentes virtuales, modelos predictivos, sistemas de análisis inteligente, ahora están disponibles para apoyar al liderazgo. Pero su utilidad depende de la capacidad del líder para hacer las preguntas adecuadas, para interpretar los datos con criterio y mantener una visión ética y humana en todo momento. Así, la inteligencia artificial no cambia solo las herramientas con las que lideramos, cambia lo que significa liderar. Y por tanto nos exige evolucionar de expertos en dirección hacia ser facilitadores de la inteligencia colectiva. Porque en la era de la IA, el liderazgo ya no se define por lo que sabes, sino por cómo conectas, cómo preguntas y cómo aprendes junto con los demás.
Piénsalo así, cuando usamos la tecnología sin una brújula ética, corremos el riesgo de crear entornos más eficientes pero menos humanos. El verdadero progreso entonces no está solamente en lo que podemos automatizar, sino en cómo usamos estas herramientas para mejorar la vida de las personas. Por ejemplo, la automatización de decisiones puede ser útil para tareas operativas. Sin embargo, si empezamos a delegar en la inteligencia artificial decisiones que requieren contexto, empatía o juicio moral, estamos dejando de liderar. Por ejemplo, cada vez hay más procesos de reclutamiento que eliminan la interacción humana inicial, filtrando candidatos únicamente por algoritmos. Igualmente, hay herramientas de gestión de proyectos que, aunque pueden ser muy eficaces para organizar tareas, también reducen drásticamente la conversación y la colaboración significativa. Igualmente, hay algoritmos de productividad que, al detectar disparidades en el rendimiento, generan alertas automáticas o incluso despidos sin mediación humana. También en entornos sensibles como la atención médica se han documentado casos donde los sistemas priorizan la eficiencia operativa por encima de la compasión o el acompañamiento emocional al paciente. En todos estos casos, la tecnología cumple su función, pero el liderazgo desaparece. Es decir, cuando nadie asume la responsabilidad de interpretar, intervenir o acompañar desde lo humano, estamos dejando de ser líderes y estamos dejando de tener esa conexión humana indispensable con los demás. Fíjate, según un estudio de Deloitte, el 62% de los empleados en empresas con alta automatización reportan sentirse desconectados emocionalmente de sus líderes, en comparación con un 39% de los colaboradores en empresas con menor grado de automatización. Y esto no quiere decir que la automatización sea errónea o esté mal. Lo que quiere decir es que los líderes tenemos que acercarnos mucho más a las personas y no suponer o asumir que porque los procesos ya están automatizados, establecidos o corriendo sin ninguna traba, significa que podemos desatenderlos. Un caso común de mal liderazgo tecnológico es cuando se implementan sistemas automatizados, por ejemplo, de evaluación del desempeño, que generan retroalimentación sin ningún tipo de interacción humana. El resultado, pues bien, personas que reciben reportes fríos, incomprensibles y muchas veces desconectados de su realidad. Lo que en teoría debería motivar termina deshumanizando y alejándonos más de las personas. Otro ejemplo es el uso de algoritmos para decisiones de contratación o despido sin supervisión crítica. Otro estudio de Harvard Business Review mostró que más del 40% de las herramientas de inteligencia artificial en procesos de selección pueden perpetuar los sesgos si no se supervisan adecuadamente. Lo preocupante otra vez no es el algoritmo, sino el liderazgo que lo deja operar sin conciencia. Y aquí, ojo, liderazgo no únicamente viene a partir de la estructura jerárquica, sino el liderazgo humano de cada uno de nosotros como usuarios de la tecnología. Por tanto, en definitiva, la eficiencia no puede ser el único criterio de liderazgo en la era tecnológica, sino nuestro sentido humano. Y es lo que vamos a ver a continuación. En este escenario de rápidos avances tecnológicos, las habilidades humanas son una necesidad estratégica y estructural. La empatía, la escucha activa, la ética del cuidado, la capacidad de contención emocional e incluso la intuición son y seguirán siendo elementos irreemplazables en la construcción de culturas organizacionales que sean sanas, adaptables y sostenibles. En este entorno donde los algoritmos nos pueden decir qué está pasando e incluso qué podría pasar, sigue haciendo falta alguien que se pregunte por qué importa, para quién tiene sentido y cuál es el impacto humano detrás de cada decisión. Y esa es la tarea de nosotros como líderes. La empatía, por ejemplo, no solo permite leer el estado emocional de una persona o de un equipo, también es clave para anticipar resistencias al cambio, adaptar nuestro estilo de comunicación y tomar decisiones difíciles sin deshumanizar al otro. La intuición nos permite, por otro lado, conectar datos con nuestra experiencia para decidir con oportunidad cuándo hay tiempo para análisis profundo o cuándo tenemos que actuar rápidamente en función de lo que estamos viviendo. Y por último, la ética del cuidado nos recuerda que las personas no son solo medios para alcanzar objetivos, sino fines en sí mismas. Por todo ello, el liderazgo del futuro no consiste en dominar a las máquinas, sino en darles propósito, saber para qué usamos la tecnología, cuándo delegarle, qué
tareas y cuando es necesario volver al encuentro humano. En esa frontera entre lo automático y lo auténtico es donde se juega el verdadero liderazgo. Y para moverlos con mayor soltura y efectividad en esa frontera, la diferencia la marcarán las habilidades que cultivemos como líderes y que se convertirán en competencias estratégicas valiosas. Vamos a explorar 4 habilidades claves que marcarán la diferencia entre los líderes del futuro: curiosidad, creatividad, comunicación y aprendizaje continuo. Todas estas habilidades que todo líder necesita fortalecer para seguir siendo vigente en esta nueva era. Y antes de continuar, quiero hacerte una invitación especial. Si este episodio te está haciendo pensar en cómo fortalecer tu liderazgo en esta nueva era, quiero recordarte que en nuestro campus virtual de Ideas sobre Liderazgo encontrarás experiencias de aprendizaje diseñadas justamente para eso. Una de las más recomendadas es nuestro nuevo reto de influencia e impacto. Un programa breve, práctico y transformador que te ayuda a comunicar con más claridad, generar conexión auténtica y liderar desde tu presencia, no desde el control. Son solo 5 días con micro lecciones y ejercicios que puedes aplicar de inmediato en tu entorno profesional. Puedes explorarlo ahora mismo en campus.ideasobreliderazgo.com o desde el enlace que te dejamos en la descripción de este episodio. Si estás listo para dar el siguiente paso en tu liderazgo, allí te esperamos. Y ahora sí, de vuelta al tema. La primera de las habilidades que mencionábamos es la curiosidad. Y en este entorno donde la tecnología emerge cada semana, la curiosidad verdaderamente se vuelve en un superpoder. Un líder curioso no teme hacer preguntas, desafiar sus propias ideas o experimentar con nuevas formas de hacer las cosas. De hecho, de acuerdo con un estudio de McKinsey, las organizaciones con líderes que fomentan la exploración constante tienen un 30% más de probabilidades de adaptarse exitosamente a cambios disruptivos. Un ejemplo claro es el de un gerente que, en lugar de temer a una nueva herramienta de IA para análisis de clientes, propone una sesión abierta de exploración con su equipo para descubrir juntos cómo usarla, cómo aplicarla, qué beneficios nos traería. Por supuesto, este gerente entra con una mentalidad de apertura y de ver qué es lo que puede aprender. No tiene todas las respuestas, pero sí la disposición para buscar nuevas posibilidades. Igualmente, la IA puede optimizar, pero aún no puede imaginar lo que no existe. La creatividad permite a los líderes diseñar futuros alternativos, pensar fuera de los límites preestablecidos y, por supuesto, construir soluciones desde la intuición y la conexión humana. Por ejemplo, durante la pandemia, muchas empresas creativas repensaron sus modelos de negocio apoyándose en herramientas tecnológicas. Pero no fue la tecnología lo que salvó sus operaciones, fue la visión creativa de sus líderes para adaptarla a nuevas experiencias, desde conciertos virtuales hasta servicios médicos remotos. Entonces, el que nosotros aprovechemos la inteligencia artificial, por ejemplo, como fuente de ideas, de creatividad o de lluvia de ideas, es lo que nos puede potenciar. Sin embargo, nuestra creatividad en la aplicación, en la intervención para hacer que las cosas sucedan, es lo que nos seguirá siendo únicos. Por otro lado, la comunicación no se trata solo de transmitir información, sino de crear sentido compartido. Entonces, en un mundo híbrido, automatizado y lleno de interfaces, la habilidad para generar cercanía, confianza y compromiso humano es más valiosa que nunca. Cuando nosotros nos conectamos directamente con los seres humanos, cuando comunicamos, cuando los hacemos partícipes de nuestra visión, podemos abrir nuevos canales y nuevas oportunidades. Es cierto, la inteligencia artificial nos puede ayudar a saber qué decir, pero cómo lo decimos, cómo lo expresamos y, sobre todo, cómo establecemos un vínculo de confianza y de autenticidad es algo que ninguna inteligencia artificial puede hacer por nosotros. Finalmente, el liderazgo del futuro no se basa en lo que sabes, sino en cuán rápido puedes aprender y adaptarte. Y esto incluye aprender a utilizar la inteligencia artificial no solo como herramienta, sino como aliada. Fíjate en este dato. Según el Foro Económico Mundial, en menos de 5 años, el 50% de los trabajadores necesitará volver a capacitarse en nuevas habilidades y los líderes, por supuesto, no están exentos. Esto quiere decir que tenemos que seguir aprendiendo, que tenemos que seguir actualizándonos y que tenemos
tenemos que ver las cosas de forma distinta a como las estamos viendo hoy o como las estábamos viendo hace 1, 2, 3 o 5 años. Los líderes que se preocupan por seguir aprendiendo, que prueban nuevas plataformas, que leen, que escuchan, que observan, que se cuestionan, estarán mucho mejor preparados para acompañar a su equipo en una transformación real. Ahora, una vez que entendemos el valor de lo humano, toca ver cómo se integra con lo tecnológico, porque no se trata únicamente de escoger entre personas o máquinas, sino de aprender a trabajar en conjunto. Entonces, ¿qué significa realmente liderar equipos potenciados por IA? Bien, vamos a descubrirlo. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Sofía Cerrato de Food and Other Stories, un podcast en el que hablamos de lo que más importa, historias de vida. A mí me gusta platicar. Creo que la sabiduría no debe de quedarse solo en nosotros. En este espacio encontrarás anécdotas auténticas, aprendizajes profundos de vida, experiencias en restaurantes, emprendedores que inspiran con un toque divertido y sincero. Te invito a que te unas a esta comunidad que busca disfrutar, aprender y crecer juntos. Escúchanos en Spotify y en Buzzsprout. Sígueme en redes sociales como Food and Other Stories de Sofía Cerrato. Te espero en el próximo episodio, un episodio cada viernes. Bye. Hoy en día, la inteligencia artificial ya está presente en casi todo momento a nuestro alrededor, desde asistentes virtuales que organizan reuniones hasta sistemas de análisis predictivo que sugieren decisiones estratégicas. Trabajar con la inteligencia artificial se ha vuelto parte del día a día, pero esta integración plantea una pregunta fundamental. ¿Debemos tratar a la IA como un miembro más del equipo o simplemente como una herramienta? Pues bien, en la práctica, trabajar con la inteligencia artificial significa colaborar con sistemas que procesan grandes volúmenes de datos, que aprenden patrones, que generan propuestas y que automatizan procesos. Herramientas como ChatGPT y Gemini o plataformas de analítica predictiva ya forman parte del flujo diario de trabajo en muchas áreas, desde marketing y atención al cliente hasta la gestión del talento y las operaciones. Esto no significa que la IA tenga conciencia o juicio propio, pero sí que actúa como un aliado inteligente o como un socio operativo, si lo quieres ver así. Un socio capaz de complementar las funciones del equipo con velocidad, precisión y capacidad analítica que sería impensable para nosotros. Es decir, no solo ejecuta tareas, sino que aporta información, sugiere caminos de acción y genera ideas que luego deben de ser interpretadas y contextualizadas por personas. Imagina, por ejemplo, un sistema que detecta riesgos en un proyecto antes de que aparezcan o que propone versiones preliminares de reportes, estrategias o contenidos. La inteligencia artificial no decide por nosotros, pero sí acelera y amplifica nuestras capacidades cognitivas, permitiéndonos concentrarnos en las tareas más estratégicas, humanas o relacionales. Por eso, más que una herramienta técnica, la IA debe entenderse como un elemento integrado del equipo, cuyo valor real depende de cómo lo lideramos, cómo lo supervisamos e incluso cómo lo incorporamos con intención en nuestras relaciones con los demás. El desafío del líder no es reemplazar a lo humano por la tecnología, sino diseñar una colaboración efectiva humano-máquina. Y cuando la IA entra a nuestros equipos, la forma de liderar también cambia. Por un lado, las decisiones se vuelven más informadas gracias al análisis de datos en tiempo real y a los modelos predictivos que utiliza. Por otro, se requiere mucho mayor criterio y fineza para interpretar esos datos, entendiendo que no todo lo que es estadísticamente correcto es éticamente deseable, humanamente apropiado o se adapta a nuestra organización y nuestro contexto. Además, la coordinación de equipos ahora incluye dinámicas como revisar los outputs generados por la IA, iterar con base en sugerencias algorítmicas o definir qué tareas deben seguir siendo ejecutadas exclusivamente por humanos. En ese sentido, el liderazgo se vuelve mucho más relacional, más enfocado en gestionar las interacciones que son cada día más híbridas, humano-humano, humano-máquina o máquina-humano. Entonces, ¿qué necesita un líder para aprovechar estos entornos? Bien, para liderar con éxito en estos equipos potenciados por IA, no basta con conocer la tecnología. El líder del presente y del futuro inmediato necesita algo mucho más profundo. Necesita esa capacidad para integrar su humanidad con su pensamiento estratégico. Y esto comienza con las habilidades que ya exploramos. La curiosidad para hacerse nuevas preguntas, la creatividad para imaginar caminos distintos, la comunicación interpersonal para generar confianza
profesión y el aprendizaje continuo como hábito para adaptarse a lo inesperado. Sin embargo, cuando hablamos de liderar en entornos híbridos, donde humanos y sistemas trabajan juntos, también se requiere algo adicional: criterio ético, adaptabilidad consciente y una visión amplia del impacto organizacional y social. Por supuesto, la IA puede sugerir, automatizar y predecir. Lo que no puede hacer es decidir desde la empatía ni asumir responsabilidad sobre el bienestar colectivo. Ese sigue siendo un rol exclusivamente humano. Piénsalo así: el responsable final por adquirir o no las sugerencias que te arroja GPT no es GPT, eres tú, porque siguen siendo tus funciones, tus responsabilidades y tus tareas. Entonces, el nuevo liderazgo debe de ser tecnológicamente alfabetizado al tiempo que se vuelve profundamente humano. Necesita entender cómo funciona la IA, por supuesto, y sobre todo, para qué se usa, cuándo aporta valor y cuándo puede desviarnos de nuestro propósito. Y es precisamente esa combinación de estrategia, sentido humano y habilidades personales junto con un pensamiento ético lo que prepara al líder para lo que viene. Porque el liderazgo que nos trajo hasta aquí no es el mismo que nos llevará hacia adelante en este futuro altamente tecnológico. Entonces, imaginar el futuro del liderazgo en un mundo enriquecido por la IA no es un ejercicio de ciencia ficción, sino una necesidad estratégica para todos nosotros. En los próximos 5 a 10 años seguiremos viendo organizaciones cada vez más descentralizadas, decisiones más automatizadas y estructuras más flexibles, donde los líderes ya no serán los guardianes del conocimiento, sino los diseñadores de entornos de confianza, aprendizaje y propósito compartido. En ese horizonte, el liderazgo será todavía menos jerárquico y más distribuido que hoy. Los equipos podrán autogestionarse con el apoyo de la IA, que provea datos, sugerencias, flujos de trabajo y seguimiento inclusive. Los líderes entonces no estarán al centro de todas las decisiones, sino que actuarán como facilitadores de ecosistemas donde personas y tecnología colaboran de forma no solo conjunta, sino inteligentemente. También veremos un cambio importante en la forma de medir el éxito del liderazgo. Más allá de los resultados financieros o de productividad, cobrará más relevancia la capacidad de los líderes para generar bienestar, para promover la resiliencia organizacional y el sentido de pertenencia que haga mantener en la organización a ese talento clave, a ese talento diferencial, que es el que estará añadiendo valor a través de estas capacidades humanas y que pondrá un punto de inflexión distinto al que la tecnología puede darnos. Porque en un mundo donde todo cambia tan rápido, lo verdaderamente sostenible será aquello que esté bien enraizado en lo que nos une como personas y como seres humanos. En el fondo, el futuro del liderazgo nos enseña o nos predispone a ver que ante una era cada vez más tecnológica, nuestro actuar y nuestro pensar deben de ser paradójicamente cada vez más humanos, porque la IA podrá optimizar procesos, pero no construirá vínculos. Podrá predecir comportamientos, pero no inspirar el compromiso. Y para eso seguimos estando nosotros. Y es ahí donde el liderazgo futuro encuentra su razón de ser, en ser el puente entre lo que la tecnología puede hacer y lo que nosotros como personas necesitamos seguir siendo. Así que el futuro del liderazgo no es una amenaza, es una oportunidad, pero solo para quienes estén dispuestos a crecer, adaptarse y a reconectar con uno mismo y con los demás a través de esta humanidad. Y con eso llegamos al final del episodio de hoy, en el que hemos explorado cómo está evolucionando el liderazgo en esta era que marcada por la inteligencia artificial. Y si algo queda claro es que la IA no va a reemplazar a los líderes humanos, pero sí podría reemplazar a quienes no desarrollen su lado más humano. Reflexionamos sobre el riesgo de dejar que la tecnología tome decisiones sin criterio y cómo habilidades como la curiosidad, la creatividad, la comunicación interpersonal y el aprendizaje continuo se vuelven más estratégicas que nunca. Y también exploramos cómo el liderazgo del futuro requiere una conducción más empática, ética y adaptativa. Finalmente, mi invitación para ti es esta. Elige una de las habilidades que hoy exploramos y haz algo concreto para fortalecerla esta semana. Tal vez es hacer una mejor pregunta en una reunión, tener una conversación más empática con tu equipo o explorar una nueva herramienta con curiosidad. No se trata de saberlo todo, sino de seguir aprendiendo y conectando con propósito. Y finalmente, si este episodio te dejó reflexionando, compártelo en tus redes sociales o escríbeme en los comentarios. Me encanta leer cómo estás liderando en esta nueva época y qué es lo que te está sirviendo de lo que platicamos cada semana. Así que muchísimas gracias por estar y por escucharnos como cada semana. Yo soy Efraín Zapata. Te mando un fuerte abrazo y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo.
El contenido de este podcast es original de Ideas sobre Liderazgo. La conducción y coordinación general están a cargo de Efraín Zapata. La producción es realizada por Edgardo Bustamante. Ideas sobre Liderazgo es una comunidad orientada a mejorar las prácticas de liderazgo y desarrollo de las personas y sus organizaciones.